¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos como cada domingo este espacio para repasar la actividad del Parlamento de Canarias durante los últimos 7 días. En este último programa de 2018 veremos los contenidos de una semana de intensa actividad. Vamos a conocer más de cerca al diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos. Nueva Canarias no ha apoyado las cuentas de la comunidad autónoma para 2019 y Campos nos ha explicado los motivos, entre ellos la bajada de impuestos que no comparte en los términos descritos en el presupuesto. No tiene sentido cuando al final esas rebajas fiscales van a detraer entre el año pasado y este año casi 275 millones de euros que se podrían destinar a las políticas públicas esenciales. Además de Nueva Canarias, el Grupo Socialista y el de Podemos votaron en contra de estos presupuestos. Las cuentas de la comunidad autónoma para 2019, sin embargo, han sido aprobadas con los votos a favor del Grupo Nacionalista, el Popular y el mixto Agrupación Socialista Gomera. El presupuesto asciende a 8.800 millones de euros, el mayor de la historia de esta comunidad autónoma. La firma del convenio de carreteras ha ocupado gran parte de los titulares de esta semana. A la inquietud del Gobierno por el resto de convenios pendientes se suma la reducción de 300 millones de euros para las carreteras canarias. Fernando Clavijo asegura que el Ejecutivo no va a permitir que se hurte a las islas ese dinero y mucho menos en favor del compromiso del Estado con Cataluña. Estos son nuestros titulares. Arrancamos como siempre con la entrevista a un diputado o diputada. El invitado de esta semana es Luis Campos, diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Escogemos hoy la Sala Europa para esta última entrevista antes de Navidad. Nos volvemos a ver después de que pasen estas fiestas y lo hacemos con un diputado ya conocido por el programa Parlamento. Repite con nosotros Luis Campos, diputado por Gran Canaria del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Pues un placer de nuevo estar aquí. Fue una experiencia, por cierto, bastante agradable, de las entrevistas más cómodas y donde más agradable se ha sentido uno, ¿no? Nos alegramos, espero que esta sea así también. La primera pregunta es obligada. Esta semana se han aprobado los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año que viene. Nueva Canarias no los ha apoyado, entre otros motivos, uno de ellos porque no están de acuerdo, pues, por ejemplo, con la bajada de impuestos, ¿no? Nosotros entendemos que es una oportunidad perdida. Las leyes de presupuesto suelen ser las leyes más estructurantes que cada año, más estratégicas, aprueba cualquier parlamento. Ahí es donde se definen dónde van los recursos y, por tanto, a qué se destinan las políticas. Este presupuesto vuelve a aplicar una rebaja de impuestos que nosotros rechazamos, no porque por sistema lo hagamos. Hemos estado de acuerdo con algunas rebajas fiscales dirigidas a sectores concretos, los más desfavorecidos, pero cuando las rebajas de impuestos son indiscriminadas, como la bajada del 7 al 6,5% de IGIC, o la rebaja de la luz al 0% de la factura de la luz, que puede entenderse para familias que no tienen recursos, pero pagarán 0 euros de IGIC, familias, como digo, sin recursos, y pagará 0 euros de IGIC una cadena hotelera, por poner un ejemplo. No tiene sentido cuando al final esas rebajas fiscales van a detraer entre el año pasado y este año casi 275 millones de euros que se podrían destinar a las políticas públicas esenciales, porque no olvidemos algo fundamental. Canarias está a la cola en materia de dependencia con respecto al conjunto del Estado español. Canarias está a la cola en servicios sociales. Canarias está a la cola en materia de sanidad. Canarias tiene uno de los peores índices en materia educativa y Canarias tiene uno de los niveles de desempleo más altos del país. Nueva Canarias contradice también al Gobierno en esa cifra que habría de superávit que se aprovecharía fundamentalmente para los servicios sociales. Esos 598 millones de euros que dicen ustedes no son reales. No, pero quien se contradice es el Gobierno al propio Gobierno, porque quien empezó a articular este discurso fue la consejera de Hacienda y la repitió luego pues todo el Gobierno. Esos casi 600 millones de euros de superávit que exigían y que desde Nueva Canarias exigimos también de manera clara que deben de destinarse
a los servicios públicos esenciales, no a seguir engordando las cuentas de las entidades financieras. Por tanto, que se siga hablando de 600 millones de euros cuando probablemente, quiero pensar bien, en el momento en que se saca esta cifra era por estimaciones, pero cuando ya se conocen claramente, sobre todo el superávit del ejercicio 2018, que va a estar en torno a los 107 millones de euros, y repito, cifra que ha dado la Consejería de Hacienda en la Ley de Presupuestos, pues no nos parece correcto que se siga hablando de esa cuantía, multiplicando casi por 2, porque induce a confusión y evidentemente creo que en el ámbito de la política la transparencia debe ser un elemento esencial. De todas esas enmiendas que se han presentado, muy numerosas, en este caso 677, si no me equivoco, incluso más, de todos los grupos parlamentarios a esas cuentas canarias, una propuesta que hemos escuchado de su parte, esos 60 millones para destinar a vivienda. Fundamentalmente construcción o adquisición, porque hay mucho edificio vacío en según qué municipios de Canarias que podrían llegarse a acuerdos y partidas específicas destinadas también a alquiler para aquellos que menos recursos tienen. No porque no nos importe la rehabilitación, sino porque precisamente es donde más recursos ha habido en materia de vivienda en los últimos años y entendemos que es importante mejorar las condiciones de vida de aquellos que tienen vivienda, pero ahora toca ya, después de muchos años de abandono, intervenir para que los que no tienen vivienda puedan acceder a la misma. Por tanto, en este contexto, precisamente es cuando la actividad pública, las políticas públicas en materia de vivienda tienen que cobrar protagonismo. Y ha sido todo lo contrario. Desde el año 2012 Canarias no tiene política pública de vivienda, no tiene plan canario de vivienda. Lo hemos demandado desde Nueva Canaria año tras año. Y curiosamente ya se anuncia por fin un plan canario de vivienda 2019-2022, que veremos si es verdad por fin el año que viene, pero en los presupuestos que acabamos de aprobar para el 2019 ni un solo euro para la aplicación de ese plan canario de vivienda. Por tanto, entendemos que es una de las políticas esenciales. La vivienda es de esos elementos que son fundamentales para el desarrollo de cualquier proyecto vital, personal o familiar, y a partir de ahí aquellos que no tienen recursos en un mercado además que ha ido creciendo sus precios de forma alarmante en los 2 últimos años, con el fenómeno también del alquiler vacacional, es donde los poderes públicos, las administraciones públicas tienen que intervenir de manera decidida. Este gobierno no lo ha hecho durante todos estos años. En 2019 entra ese plan canario sin recursos y el montante total del presupuesto para el año que viene solo se incrementa en 2 millones de euros. Evidentemente no vamos a salir de esta situación tremendamente crítica para los que menos recursos tienen. Para esas personas que menos recursos tienen, ustedes quieren articular una renta de ciudadanía. ¿Cuál sería la diferencia con la actual PCI? ¿Cómo se articularía esa renta? Nosotros venimos defendiendo esta renta de ciudadanía, renta básica, desde hace aproximadamente, desde el principio de esta legislatura. De hecho, la incluimos como propuesta detallada en la enmienda a la totalidad de los presupuestos del año 2018 y de 2019, como resolución en el debate del Estado de la Nacionalidad en el año 2019, y hemos metido enmiendas a la Ley de Servicios Sociales para intentar implantarla desde ya. Como no se nos ha hecho caso, vamos a presentar una proposición de ley en los próximos días y la diferencia fundamental con respecto a la prestación canaria de inserción, que fue una herramienta magnífica en su momento, en el año 2007, dirigida fundamentalmente a insertar laboralmente, era digamos su elemento nuclear, a aquellos que perdían su trabajo. Tras estos 10 años de crisis, el modelo socioeconómico ha cambiado, generando casi un modelo económico-social estructural diferente y que gente que trabaja esté en situación de pobreza. Eso no sucedía con anterioridad. Por lo tanto, nosotros planteamos... modelo de pobre, ¿no? De persona exactamente, pobre. Una precarización absoluta en todos los extremos del conjunto de la población y que empezamos a normalizarla y contra eso Nueva Canarias va a combatir. Y esta es una medida concreta. ¿Qué persigue la renta de ciudadanía? Primero, incrementar los niveles de la prestación de los 470 euros que actualmente percibe una persona en la prestación canaria de inserción. Daríamos un salto hacia los 560 y tantos euros inicialmente, que se iría incrementando hasta 800 y pico en función de los miembros de la unidad familiar, 2, 3, 4, 5 o más. ¿Y de luego, dónde se sacaría ese dinero? Nosotros hemos presentado, porque ese elemento es esencial, nosotros cada vez que hacemos una propuesta, y las hemos hecho en esas enmiendas a la totalidad, decimos de dónde salen los recursos. Primero, combatiendo esas rebajas fiscales que decimos que son irresponsables cuando tenemos esta
esta situación en todos los ámbitos, pero de pobreza también. Más del 40% de la población en Canarias está en situación de pobreza o en riesgo de ella. Revirtiendo algunos de los impuestos que se han rebajado alegremente, esa bajada del 7 al 6,5, o el año pasado la rebaja de la telefonía móvil y telefonía fija con casi 40 millones de euros, o el impuesto de sucesiones y donaciones que ha detraído también casi otros 40 millones de euros a las arcas públicas que se podrían destinar a este tema. Nosotros decimos que aquellos que heredan una vivienda no paguen nada, pero los que heredan 20 viviendas, una cadena hotelera, esos tienen que contribuir desde la riqueza a mejorar las condiciones de vida del resto de Canarias. Estas medidas concretas y algunas otras conformarían un paquete aproximadamente de 175 millones de euros, más los 57 millones de euros que actualmente se destinan a la prestación canaria de inserción, que se volcarían hacia esta renta de ciudadanía, más recursos que ya están dentro del ámbito de la Consejería de Empleo para trabajar la formación, la recualificación y trabajar la inserción laboral, más los 30 millones de euros, si finalmente llegan, que Nueva Canarias consiguió de los presupuestos generales del Estado, destinados específicamente a pobreza, más la cláusula que hemos metido en el REF económico y fiscal, propuesta también de Nueva Canarias, que en tanto Canarias tenga estos niveles de pobreza, el Gobierno del Estado, presupuesto tras presupuesto, tendría que destinar partidas específicas para combatir la pobreza, sería de donde saldría este dinero. 30 millones que están en riesgo y que los ayuntamientos dicen no les daría tiempo a poder usar. No les daría tiempo si no se hacen las cosas como entendemos que debe hacerse. La lucha política fue, y la encabezó Nueva Canarias, y fue quien planteó esta propuesta, conseguir 30 millones de euros para destinarlos a pobreza del Estado a Canarias, por primera vez en su historia, directamente destinados a este fin. A partir de ahí, el sentido común es lo que debe de imperar. Si los presupuestos se aprueban a mediados de año, si los convenios terminan firmándose, aún no se ha hecho, estamos finalizando diciembre, pero aunque se hubiera firmado en noviembre, como pudo pasar el año 2017, el sentido común dice que se pueda justificar no hasta 31 de diciembre, sino de ese mismo año, sino del año siguiente, y que los ayuntamientos, por tanto, puedan destinar el dinero destinado a pobreza con sentido, no a ver dónde lo aplico de manera rápida y urgente. Esto no es una infraestructura, bueno, pues dónde rebacheo, aquí o allí, es trabajar para mejorar las condiciones de la gente que de verdad lo está pasando mal, y hay mucha gente en esa situación en esta tierra, muchísimas familias. Ha hecho referencia a la Ley de Servicios Sociales. El Parlamento trabaja a contrarreloj para poder sacarla adelante antes de que se disuelva el Parlamento, antes de que se convoquen las elecciones para 2019. ¿Va a salir adelante esa Ley de Servicios Sociales? Va a salir con absoluta garantía. No digo al 99%, al 100%. La Ley de Servicios Sociales va a salir adelante. Así nos hemos comprometido todos los grupos políticos, los que estamos trabajando directamente en la ponencia de esta ley, y haremos lo que sea necesario. Como si tenemos que estar trabajando de madrugada, saldrá la ley, que nadie le quepa la menor duda. Y nos estamos atrasando por algo que es importante y que me gustaría recalcar también. A veces se tiene una imagen del Parlamento de confrontación constante. Nosotros confrontamos las ideas, las combatimos si no estamos de acuerdo, defendemos nuestras posiciones. Eso no significa que la relación personal entre nosotros es bastante buena, por cierto. Pero le puedo decir que en la ponencia de la Ley de Servicios Sociales estamos trabajando, intentando llegar a consenso artículo por artículo, intentando no dejar a ningún grupo político fuera en su posición. Esto hace que se tarde más, pero hace que la ley que salga finalmente sea una ley de todos y de todas, y por tanto pueda perdurar más en el tiempo y que sea evidentemente una ley mejor. Firma de convenios, al margen del de carreteras, todos los grupos hacían referencia, al Gobierno también, a los que quedan pendientes, porque hemos hecho mucho hincapié en el convenio de carreteras, pero todavía hay convenios pendientes y el 28 de diciembre está ahí a las puertas, ¿no?, la semana que viene. Nosotros vamos a ser inflexibles en este tema. Los convenios se tienen que firmar, no se puede perder ni un solo euro. Y le exigimos al Gobierno de Canarias que haga todos los espacios, que genere todos los espacios de encuentro posibles, pero le exigimos al Gobierno del Estado que bajo ningún concepto, ni uno solo de esos convenios se quede fuera. A mí me preocupa que se haya hecho tanto hincapié por parte del Gobierno de Canarias en este y no tanto en otros convenios, y me preocupa que el Gobierno, en este caso socialista, no ponga toda la maquinaria en marcha para que esos convenios salgan adelante, porque son un compromiso, porque están garantizados además, firmados en los distintos presupuestos, y porque ya forman parte algunos de ellos también de nuestro estatuto y de nuestro REF económico. Nueva Canarias durante toda la legislatura ha insistido mucho en la implantación de una tasa turística, la han defendido esta semana también en pleno aquí en el Parlamento. ¿Tasa turística por qué?
Porque es necesario seguir recaudando recursos para destinarlos precisamente a mejorar nuestro destino, a cualificarlo, a invertirlo en infraestructura pública, en nuestras ciudades turísticas obsoletas, la gran mayoría de ellas. Hay quienes defienden que esa tasa turística haría que los turistas no vinieran a Canarias, que decidieran elegir otro destino, pero en la mayoría de los destinos hay una tasa turística, se cobra por entrar a los sitios. Ese es un argumento que es una falacia, nosotros lo hemos demostrado una vez tras otra. Los años que crecíamos 1 millón de turistas más que el año anterior, y el siguiente otro millón más que el anterior, y al siguiente otro millón de turistas más que el anterior, desde el 2014 hasta el 2018, nos decían que no era el momento ahora que iba todo bien. Ahora que hemos bajado un poco el número de turistas, que no en lo que se está recaudando, que ese es el objetivo de cualquier destino turístico, dicen que no es el momento tampoco. Para este gobierno conservador, con políticas liberales de derecha, nunca va a ser el momento. Nosotros entendemos que sí, además lo que usted comenta, los principales destinos turísticos del mundo tienen tasa turística, por cierto, bastante más alta de lo que promueve y plantea Nueva Canarias aquí en nuestra tierra. Hay muchos asuntos pendientes, pero se nos acaba el tiempo. Elecciones a las puertas porque se acaba el año, empieza el 2019 y se van a convocar con una reforma electoral que llega a través de la reforma del Estatuto de Autonomía y con esa lista regional, esas 2 papeletas, una urna. ¿Cómo van a ser esas elecciones? Lo importante es que van a ser unas elecciones con un nuevo sistema electoral. Nueva Canarias ha jugado un papel decisivo, si me apura, el más decisivo de todos los grupos para que esta reforma fuera adelante. Primero porque había algunos que no la querían y luego porque ha habido otros que se mantenían inflexibles en su posición de cambio, y hemos jugado un papel de bisagra y renunciando desde el primer día a nuestras posiciones. Mi opinión personal, que no necesariamente puede coincidir con la de mi grupo, mi opinión personal, si finalmente hemos llegado a un momento en el que vamos a tener 2 circunscripciones, la insular y la autonómica, y por tanto 2 papeletas, que haya 2 urnas. El problema no está cuando se cogen las dos papeletas en qué ranura la introduzco, el problema estará antes, ¿no? En que no haya confusión, en que la gente no meta 2 papeletas en un mismo sobre, en que decida participar en las 2 circunscripciones, en que entienda el nuevo modelo y en decidir si cambia el sentido del voto en una circunscripción a otra con un partido u otro, y eso nos tocará a cada uno de los partidos. El dar una buena campaña informativa nos tocará a todos, a los medios de comunicación, pero también al Parlamento como institución y al Gobierno. Pues Luis Campos, muchísimas gracias por atendernos, felices fiestas y nos vemos después de Navidad aquí en el Parlamento. Muchísimas gracias y felicidades. Señorías, les invito a ponernos de pie y a guardar un minuto de silencio en honor a Luis Mardones Sevilla y a Laura Luelmo. La sesión parlamentaria del pasado jueves comenzó con este minuto de silencio en memoria de Laura Luelmo, la joven profesora asesinada en Huelva, y también en recuerdo al exdiputado nacional de Coalición Canaria, Luis Mardones, fallecido el pasado domingo. La presidenta de la Cámara, Carolina Darias, destacó el compromiso de Mardones con el archipiélago. También condenó el asesinato de Luelmo y denunció que las mujeres quieren vivir en libertad. Las cuentas canarias para 2019 han sido aprobadas esta semana por el Pleno del Parlamento con la votación en contra de los grupos socialistas de Nueva Canarias y de Podemos y el apoyo de los nacionalistas populares y del Grupo Mixto, Agrupación Socialista Gomera. El presupuesto entrará en vigor el 1 de enero y va a alcanzar los 8.800 millones de euros. Se incrementa un 6,8% con respecto al de este año y con esa subida se convierte en el mayor presupuesto de la historia de la comunidad autónoma. El resultado de dividir las inversiones por las personas ofrece una cifra escandalosa y distorsionada de lo que se gasta en los territorios menos poblados. Eso sí que va a explicar la modificación de la ley electoral. Una sociedad no tiene futuro si no atiende al conjunto de sus miembros y especialmente a los que más necesidades tienen. Y ustedes en este presupuesto incrementan 0 euros a la lucha contra la pobreza, que es nuestro principal problema. Este presupuesto contiene una serie de medidas fiscales que a nuestros juicios son electoralistas. El hecho de que hayamos reducido el IGIG en medio punto no va a suponer para muchas ni empresas ni consumidores un ahorro. Tener aprobados unos presupuestos genera certidumbre económica, aportando al entorno unas condiciones que permiten desarrollar la actividad económica, la inversión, el ahorro y el gasto, en un ambiente de seguridad propicio a la inversión. Señorías del tripartito, 1 euro
de descuento en la factura de la luz del recibo mensual en Canarias supone el mismo presupuesto que contratar a 200 médicos para atención primaria. Que tenemos un buen presupuesto, que estamos con más de 3.000 millones ahora en el Servicio Canario de la Salud, que tenemos en torno a 8.800 millones disponibles de presupuesto, que estamos por debajo de la media, estamos en la última comunidad de endeudamiento público. Las cuentas de 2019 se aprobaron en la votación más rápida que se recuerda para una ley de presupuestos. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, mostró su satisfacción y recordó las prioridades para el Ejecutivo en 2019. Pues muy satisfecha de que haya salido adelante los presupuestos de Canarias para 2019. Esto supone dar estabilidad, dar seguridad en un escenario de incertidumbre a nivel tanto político como económico también en el contexto europeo y también de España. Y por lo tanto muy satisfechos. El último presupuesto de la legislatura de este mandato, 4 presupuestos que hemos conseguido que se incrementen cada año y por lo tanto que se hayan destinado más recursos a las personas, a la sanidad, a la educación. Sesión de control al Gobierno en la que el presidente canario ha respondido a las preguntas de los grupos parlamentarios. Fernando Clavijo ha dicho que Canarias no está dispuesta a perder ni un solo euro del convenio de carreteras y menos en favor de los compromisos del Estado con la comunidad autónoma catalana. El presidente Clavijo responde a nacionalistas y populares sobre el trato desfavorable que a su juicio está recibiendo Canarias por parte del Estado. Si antes del 31 de diciembre vamos a poder suscribir algunos de estos convenios y, por tanto, la dotación económica prevista en los presupuestos generales del Estado que se pactaron. De ya la firme voluntad de hurtarle a Canarias más de 300 millones de euros del convenio de carretera. Desgraciadamente, muchos nos temíamos que todos los logros alcanzados con el Gobierno de España podían diluirse como un azucarillo en la necesidad de mantenerse en el poder a toda costa y pagar el canon a sus socios. 200 millones de euros que van para Cataluña, 200 millones de euros que estaban destinados a Canarias y que no vienen a Canarias por el peaje que tiene que pagar el Gobierno del Partido Socialista a través de la moción de censura. De esas ayudas, como por ejemplo para la desalación de agua a los agricultores, 8 millones de euros que se los están evitando enviar a los agricultores y ganaderos y que es fundamental para su competitividad, hay puestos de trabajo. La gestión y la ejecución de los fondos para combatir la pobreza fue criticado por Podemos y por socialistas. La gestión del Gobierno en materia de pobreza ha sido un verdadero desastre. Lo que me parece absolutamente inconcebible es que ustedes tengan que devolver 1,4 millones de euros de pobreza. Los ayuntamientos que quisieron y este Gobierno, con una transferencia del Estado y una mala actuación del Estado, pudieron salvar de los 11 millones el 88%. Nos indigna y nos sonroja que un 40% de nuestra población esté en riesgo de pobreza y exclusión social, la tasa de la vergüenza. 116.000 personas se han beneficiado de esos 11 millones de euros. Y sí, el 12% se ha quedado sin poder justificar. Nueva Canarias insistió de nuevo en la implantación de la ecotasa para los turistas. Los ayuntamientos turísticos, que algo entienden, están de acuerdo. Ponen una condición que nosotros compartimos, y es que los recursos deben ir a mejorar la competitividad del destino. Nosotros recaudamos a través del IJIC, que es, permítanme decir, nuestra tasa turística, y recaudamos más, es más eficiente que la tasa ecológica. La agrupación socialista Gomera volvió a recordar la importancia del equilibrio presupuestario entre islas. Y a ver si somos solidarios de verdad, no de boquilla para modificar el sistema electoral. Eso sí que interesa. Vamos a construir una Canarias de verdad, unida e igual de oportunidades para todos. Nosotros vamos a pelear por esa Canarias justa y solidaria, no de boquilla, no de titular, no de hablar de la justicia social en los titulares y en las cafeterías, sino aplicándola con los presupuestos. Sesión de control en la que también se habló de la atención sociosanitaria, la rebaja del IJIC o las ayudas para subsanar los daños ocasionados por las borrascas del pasado mes de febrero. Pues bien, esa firma del convenio de carreteras entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias ha sido un tema recurrente esta semana en el Parlamento. Los grupos también han fijado su posición sobre las consecuencias del retraso en la llegada de estos fondos al archipiélago.
para cumplir además el compromiso pactado y anunciado por el presidente del Gobierno, es que se firmen antes de final de año, porque todo lo que no se haga antes de final de año corre desde el punto de vista jurídico-legal algún riesgo. Una firma necesaria, no es ningún regalo, es cumplir con la ley de presupuesto y con las previsiones de las leyes, por ejemplo, del REF, y por lo tanto un paso adelante. Yo lo que creo es que tiene que venir el dinero que se va a gastar bien planificado, con una estrategia para el futuro de las infraestructuras de Canarias, y creo que eso es lo importante, no vender humo. Este sábado, 22 de diciembre, se firmará el convenio de carretera. Y por tanto cumplimos, como dijimos, y significarán 1.200 millones de euros para las nuevas obras que están en ese convenio. Se nos están bloqueando unas inversiones millonarias a las que tenemos derecho y que estaban contenidas en los presupuestos que dejó terminados y preparados el Partido Popular, el anterior gobierno del Partido Popular. Es absolutamente impresentable y no podemos aceptar bajo ningún concepto que se recorte, que se produzca ningún recorte sobre los importes que están asignados en los presupuestos y que nos corresponden. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, expresó también el deseo del Gobierno de Canarias de que el Ministerio de Fomento cumpla con las cantidades acordadas en el convenio de carreteras. Estamos trabajando con unos documentos, si esos documentos cambian tendremos que estudiarlos, pero en cualquier caso no tenemos noticias y esperamos que se mantengan las cifras, que es lo que está exigiendo el Gobierno de Canarias, y que mantenemos en este momento intensas conversaciones para que se mantengan las cuantías de los distintos documentos que hemos estado trabajando. Por un lado, convenio de carreteras, y por otro lado, la ejecución de una sentencia. También ha habido esta semana comisión sobre Radio Televisión Canaria. A preguntas de los grupos, el administrador único del ente dijo que en este ejercicio no se van a poder convocar las plazas vacantes en Canarias Radio. Desde la oposición insistieron en la importancia de que todos los trabajadores mantengan sus empleos. Así se decidió la subrogación de los 90 empleados de las islas no capitalinas y de las agencias del norte y del sur de Tenerife y de Gran Canaria. José Carlos Naranjo respondió que la prioridad ha sido garantizar unos informativos de calidad. Nuestra prioridad siempre ha sido prestar este servicio público, esencial en todas las islas, y esto no es posible sin las delegaciones. A día de hoy puedo decir que todos los trabajadores mantienen sus puestos de trabajo, lo cual es el objetivo principal fijado en la exposición de motivos de la Ley 1/2018. Y la subrogación de esos trabajadores se confirmó en pleno, donde también se aprobó la reforma de la Ley de Radio Televisión Canaria con los votos a favor de los grupos Nacionalista Canario, Popular y Mixto. Los grupos socialistas, el de Podemos y el de Nueva Canarias, han considerado que se ha perdido una oportunidad para garantizar una televisión pública de calidad. Donde sí han coincidido todos los grupos ha sido en la subrogación de los trabajadores del norte y del sur de Tenerife y de Gran Canaria, así como los de las islas no capitalinas, y en la puesta en marcha de un plan de igualdad. Pretendían imponer un modelo y que el resto lo acatáramos. No se han avenido a escuchar y a consensuar ni el concurso público para la elección del órgano de dirección, ni el modelo, ni a hacer ahora, ya, unos informativos públicos. Que la televisión no sea de nadie, gobierne quien gobierne, que sea de todos los canarios, que haya un concurso público donde se elijan a los profesionales por méritos, que tenemos grandes profesionales en Canarias. Los ciudadanos volverán a votar. Seremos 70 dentro de unos meses sentados en este hemiciclo. Esperemos que haya nuevas mayorías, que seamos capaces de arreglar lo que no hemos sido capaces o no hemos podido algunos arreglar por falta de números en esta legislatura. Solo nos queda trabajar para que el modelo de gestión sea directamente público, y para eso les pido a los partidos que dejemos de argumentar en contra uno de los otros. Apelo a la responsabilidad que ha tenido mi grupo parlamentario siempre, desde el año 2013, que votó en contra de esta ley y que ahora estamos aquí para votar a favor de la modificación de esta ley porque entendemos que es necesaria. Estamos hoy aquí haciendo una propuesta que modifica la estructura del ente, dándole un funcionamiento lógico, una dirección general con funciones ejecutivas y una junta de control con funciones decisorias en los asuntos fundamentales y de seguimiento de la actividad diaria.
Y otro debate, el del gas como alternativa al petróleo, ha vuelto a la Cámara. El Gobierno de Canarias sostiene que se trata de una forma más eficiente y económica de generar energía. Una tesis que ha sido respaldada en comisión por el profesor de Ingeniería Química de la Universidad de Sevilla, Emilio Díaz. Este experto sostiene que las energías renovables por sí solas no pueden garantizar un sistema más limpio, más barato y que garantice un correcto suministro a los ciudadanos. Lo ideal, afirma, es combinar las renovables con el gas y con otros sistemas de ahorro. El objetivo del Ejecutivo canario es que en 2025 la energía que se consuma en las islas proceda de fuentes renovables. 49% de renovables, 51% de convencional. Si la convencional viene del fuel o la convencional viene del gas, la diferencia son 400 millones de euros anuales. Querríamos decir que si quitáramos el fuel y pusiéramos el gas, nos ahorraríamos, según este informe, 400 millones de euros anuales. Parece claro que solo del lado de las deseadas energías alternativas, eólica y fotovoltaica fundamentalmente, no se podrán satisfacer las necesidades básicas para el desarrollo económico y el bienestar social de la sociedad canaria, ni a medio ni a largo plazo. La entrada de mieles de fuera de la Unión Europea, principalmente de China, ha hecho que la venta del producto local y también su precio se haya reducido un 40% según el Gobierno de Canarias. Por eso, los productores de todo el país reclaman al Estado medidas de protección como un etiquetado más claro y un aumento de los controles aduaneros. Se trata de un sector que en Canarias tiene capacidad para crecer, ya que en los últimos 3 años se ha incrementado un 17% el número de colmenas y también la productividad de cada una de ellas. Sobre ese asunto se ha hablado en comisión parlamentaria y lo vemos. Lo que se está exigiendo al Gobierno de España es 2 cosas. Primero, mayor control en fronteras para la entrada de miel y segundo, una regulación en el etiquetado que clarifique al consumidor de dónde es la procedencia de la miel. En Canarias se hacen mieles espectaculares con alta calidad, sin duda, y evidentemente estamos compitiendo con mieles, por ejemplo, procedentes de China, que no tienen la misma calidad y evidentemente el coste de producción es muchísimo menor que el coste de producción de las mieles canarias. Y en la Comisión de Educación, 2 temas que durante toda la legislatura han dado mucho de qué hablar. La educación de 0 a 3 años y la integración de los alumnos con discapacidad en el sistema educativo. El debate sobre la implantación de la educación infantil de 0 a 3 años ha vuelto esta semana al Parlamento, en esta ocasión desde la perspectiva de los profesionales que reclaman un modelo mixto que garantice la supervivencia del sector privado. ¿Por qué destruir para construir? Si las plazas están, les van a salir más baratas concertar con esas posibles plazas que tenemos nosotros ya y autorizadas. Yo entiendo que son puestos de trabajo, entiendo que son empresas que están ahí perfectamente, pero si son privadas, la empresa privada tiene que asumir los riesgos y no depender desde lo público. Convencernos que si existe en Canarias una red de infraestructura privada, pues dotemos desde esta comunidad autónoma. ¿Es necesario apoyar a la concertada ahora, a la privada ahora mismo vía conciertos porque no hay pública, pero sin perder de vista cuál es el objetivo? Tienen muy buenos centros y sobre todo, por lo que decía usted, son muchas personas las que están trabajando y deberían de cerrar. Entonces, intentar conjugar un modelo mixto. Comparecencia también de la consejera de Educación a petición del Grupo Socialista sobre el plan de atención a la diversidad. La atención ha mejorado sustancialmente en esta legislatura. Ahora contamos con 51 aulas en clave más que al comenzar el curso 15-16, mientras que el alumnado con este tipo de escolarización se ha incrementado en 193. Además, ha explicado Monzón, se han puesto en marcha proyectos piloto en 5 centros para alumnos con trastorno del espectro autista. Gracias, señor presidente. El consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano, ha detallado en comisión parlamentaria el estado en el que se encuentra la tramitación de la ley de bibliotecas, que persigue, entre otros objetivos, la consideración de la lectura como instrumento para la formación, la educación e integración de los ciudadanos. También se habló de patrimonio cultural y en esta materia Castellano destacó que desde el inicio de la legislatura se han puesto en marcha más de 200 proyectos. La conservación del patrimonio cultural es un aspecto de referencia en las políticas generales de sostenibilidad. Por ello, la investigación en conservación de patrimonio cultural ha sido y es un objetivo prioritario. En total, se han impulsado desde el área de patrimonio cultural más de 200 proyectos de investigación en los últimos 3 años, con una inversión que se sitúa en torno a los 600.000 euros.
Y una de las últimas comisiones de la semana ha sido la de Asuntos Europeos y Acción Exterior. En ella se ha hablado sobre el Plan Juncker y los proyectos para la implantación del gas en Canarias. El análisis de los fondos concedidos por el Banco Europeo de Inversiones vuelve a poner en debate la implantación del gas en Canarias. Yo creo que el Gobierno debe de reevaluar sus estrategias. Podemos emplear nuestros esfuerzos energéticos consensuando la planificación energética, en la que todos apostamos por las renovables y trabajar juntos. ¿Por qué usted batalla por un sistema o por un proyecto que no es que lo digamos nosotros, lo dicen la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que parece que no es rentable ni bueno para Canarias? Lo que nos preocupa es la herencia que nos está dejando ustedes a todos los canarios y canarias, a esta comunidad autónoma, no solo por el daño al medio ambiente que pueden hacer, sino también nos preocupa la herencia económica. Yo no sé si estoy a favor o estoy en contra del gas. Ahora, lo que sí quiero es que si es un elemento de competitividad que va a servir para salvar puestos de trabajo, es que se ponga a disposición. Quienes pensamos que la introducción del gas hoy en Canarias llega tarde y la introducción del gas puede suponer un freno a la penetración con más capacidad de las energías renovables. Si va a haber gas ciudad o no, tendrá que estar en el marco del plan estratégico energético de Canarias y, por lo tanto, tendrá que venir a este Parlamento, debatirse aquí y tomar las decisiones aquí. Desde el Gobierno se insiste en que el objetivo es reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Tampoco quiero el fuel, yo quiero renovable, pero mientras no consiga que el 100% sea renovable, que contaminar lo menos posible. Es decir, medidas de ahorro y eficiencia energética para gastar menos o dejar de gastar lo innecesario y emplear materias primas menos contaminantes. Ortega ha insistido que por el aislamiento energético de las islas es necesario apostar por sistemas sostenibles medioambiental y económicamente. Las elecciones autonómicas de 2019 serán distintas en Canarias tras la reforma de la ley electoral aprobada en el nuevo estatuto. Habrá dos papeletas para elegir una lista insular y otra regional. Los grupos parlamentarios adelantan su punto de vista sobre esta modificación, aunque la decisión sobre cómo será el proceso completo no está tomada todavía. Habría que acudir al informe del Consejo Consultivo y hacer la votación en dos urnas con dos papeletas diferentes. En cualquier caso, para mí es más simple hacerlo en una sola. Se va a hacer con un modelo que permite a quien tenga votos acceder al Parlamento, porque se bajan las barreras, y lo más importante, que la gente tiene derecho a votar una lista insular y no la lista canaria, o al revés. Que va a haber una papeleta por la circunscripción insular, donde están los diputados y diputadas de la isla, y después va a haber una papeleta de 9 diputados y diputadas por lista archipelágica, y que sepan que son las dos elecciones, las dos circunscripciones para el Parlamento de Canarias. A votar con dos urnas, con doble papeleta y obviamente de diferente color. Las mismas donde se votará por un lado la circunscripción insular y por otro la circunscripción autonómica. Que debieran ser dos urnas y por tanto dos papeletas. En ese sentido será ahora el Gobierno, que entiendo que acogiéndose al informe del dictamen del Consejo Consultivo, pues hará lo propio. Prever una contratación para la impresión de las papeletas, hay que preparar una campaña, como usted señala, una campaña de difusión para que los canarios y canarias sepan que van a votar a dos urnas distintas, porque habrá una lista insular y una lista autonómica. El coro juvenil de la Filarmónica de Gran Canaria cerró el periodo de sesiones de este año. El último pleno de 2018 terminó con esta sorpresa. Los diputados se despiden hasta el año que viene, entonando junto a ellos el villancico Una sobre el mismo mar. La nueva versión incluye a La Graciosa como la octava isla. Traza tu rumbo por 8 estrellas y se formarán con el poder de una canción.
Bueno, pues nosotros nos vamos también hasta el año que viene, nos volvemos a ver en enero, pero como siempre nos pueden seguir en informativos, en los telenoticias, en Canarias Radio y también en la web, en las redes sociales. Que tengan ustedes una feliz Navidad. Hasta el año que viene.